Hola Axel, ¿cómo estás? Buen día, Mauro, ¿cómo andamos? Y bien, preocupados, porque me imagino vos que estás ahí, yo que estoy comentando la realidad, pero vos que tenés que muñequearla, la situación es verdaderamente preocupante en muchos ámbitos. Creo que ustedes están mirando muy de cerca la situación epidemiológica. Primero te pregunto eso, ¿cómo está hoy el cuadro de la curva de contagios cruzada con las variantes de las unidades de terapia intensiva? Mira, la verdad que esto se inicia hace ya más de 2 meses, que comienzan a crecer los casos de una forma muy acelerada, vertiginosa. Pasamos de 3.000 casos en 15 días al doble, 6.000, en 15 días más a 12.000, pero cuando empezamos a observar eso tempranamente empezamos a explicar y a pedir que se tomaran medidas de restricción de algunas actividades y sobre todo que se volvieran a fortalecer los cuidados, porque se mezclaban varios factores. Un factor obviamente son las nuevas cepas, que efectivamente se empezaron a encontrar circulando en el AMBA, primero en Ciudad de Buenos Aires, luego en el conurbano, que son mucho más contagiosas. O sea que sean más contagiosas quiere decir que los cuidados que evitaban el contagio de la cepa original, ese mismo cuidado no alcanza para evitar el contagio de las nuevas cepas. Así que todas las actividades que uno podía hacer con protocolo y no eran contagiosas, con este virus modificado son contagiosas. Por eso, bueno, nos veíamos venir un problema muy grande, sobre todo cuando entró en esa velocidad de duplicación de cada 15 días, claro, que nos iba a llevar muy rápidamente al colapso. También se empezó a observar en las terapias intensivas, obviamente, primero en Ciudad de Buenos Aires, empezó, Velocopit, pero yo también tuve una reunión con horas prepagas, se quedó sin cama. Sí, Velocopit anoche lo hicimos en Polémica en el Bar, a lo grito estaba, diciendo desesperadamente fase 1, por favor. Ya casi un mes sin capacidad. Y eso se resuelve, hace poquito, ayer, un conocido me comentó que alguien que tuvo COVID, tuvo que internarse, fue a la clínica donde habitualmente va en Capital y no había lugar y lo mandaron a una clínica del conurbano. Eso viene pasando hace mucho tiempo. Sí. Por suerte la expansión que tuvimos de la capacidad de atención permitió que no desbordara, algo que era imposible con la situación que teníamos antes de la pandemia. Yo recibí 883 camas en el sistema público, claro, y ahora estamos arriba de 2.200. Sí. Obviamente esa ampliación que nunca se dio en la historia, que es muy complicada porque no es poner una cama en un cuartito, es obviamente desde la instalación en las obras. No, aparte formar un terapista lleva muchísimo tiempo, no es sencillo. Ahora, vos a las 10, ahora en un ratito, tengo entendido, ahí distribuyeron la agenda, la gente de ceremonial, tenés una reunión con los expertos. Vos sabés lo que te van a decir los expertos. Sí, mira, te digo, primero, para también ir tomando nota de las cosas que pasaron y cuáles fueron los resultados. Si nosotros no tomábamos medidas, que en ese momento fueron muy discutidas, incluso sí, en la Ciudad de Buenos Aires se tomaron menos medidas y eso se ve también en los efectos. Si no hubiéramos tomado medidas, por supuesto, angustiantes, dolorosas, complejas, costosas, todo eso obvio, porque el coronavirus te obliga a suspender las actividades comunes normales de todo tipo, las que tienen que ver con el contacto, las que tienen que ver con las reuniones, las que tienen que ver con juntar personas, pero si no hubiéramos tomado esas medidas, indudablemente la curva seguía creciendo, porque es lo que ocurrió en todos lados. Cuando se sigue haciendo lo mismo, bueno, el resultado son los contagios que se van duplicando, y hubiéramos estado a los 15 días de aquel 12.000 absolutamente estallados. Claro. Como se tomaron las medidas con anticipación, lo que se evitó primero es que dejara de crecer la curva, después comenzó a bajar, y ahora lo que viene ocurriendo son dos factores juntos. Es siempre muy difícil en el coronavirus discernir cuál es el efecto más predominante, pero la verdad que pasaron dos cosas. Una es la vuelta del frío, que eso obliga a más actividades cerradas, el que antes abría una ventana la abre menos o no la abre, y estos virus tan contagiosos en un lugar cerrado rápidamente pasan de una persona a otra por el aire. Ya sabemos que no son las superficies, sino
el aire el principal medio de contagio. Y bueno, evitamos que la curva siguiera creciendo, bajó, y hará unos pocos días, ya la semana pasada al final, empezamos a notar de nuevo un crecimiento. Y bueno, obviamente preocupados porque llegamos a 12.000, logramos bajarlo a 9.600. Y ahora nos fuimos a la mierda de hoy. Y ahora de nuevo está subiendo. Habrá que ver cómo se completa esta semana. La semana pasada tuvimos una leve suba, pero que fue más bien en el interior. En el total de la provincia dio suba, pero todavía en el conurbano no había empezado a subir. Pero como muestra este virus más contagioso, las mismas medidas que antes daban un efecto fuertísimo, ahora no son límite para el contagio. Ahí está, el diagnóstico está clarísimo. Y ahora la terapéutica, dirían los médicos, porque los infectólogos con los que vas a hablar, varios de los cuales, muchos de ellos son amigos, los conozco, yo ya hablé con ellos, sé lo que te van a decir, me parece que desde el punto de vista de la mirada profesional científica está claro el panorama. Ahora, me parece que ahora lo que resta es una decisión política. ¿Qué va a pasar, Axel? Mira, yo pienso, primer problema, que también es un cambio, ayer lo dije en un programa y hoy que lo levantaban, hubo un cambio en esta segunda ola y es la actitud de la oposición. La oposición entendió que como era año electoral tenían que oponerse, y oponerse es oponerse a todo, aún en pandemia. Ya había pasado con las vacunas, pero ahora es como permanente y eso complica mucho y además confunde a la gente. A mí me parece muy injusto con la gente porque en medio de una catástrofe como es el coronavirus, que alguien esté diciendo no, esto mal, esto para allá, esto... Y bueno, la verdad que confunde y obviamente, repito, las medidas de restricción son todas dolorosas y complicadas, nadie las quiere tomar. A mí vinimos acá a poner de pie la educación pública, la salud, hicimos muchísimas inversiones, obviamente la producción, el comercio, las pymes, y bueno, tener un virus que se contagia por el contacto y que además no solo se contagia, sino que enferma y mata, y te pone en otro canal, donde uno tiene que tomar medidas costosas para tener resultados. Yo lo que veo con respecto a la situación de ahora, ayer tuvimos una reunión con la Ciudad de Buenos Aires, evidentemente el criterio más sencillo, que para mí simplifica un poco la administración de la pandemia, es que a más contagios, más restricciones, a menos contagios, menos restricciones. Creo también que hay un tema con los cumplimientos, que se está señalando y es verdad, que pasa desde lo individual a lo colectivo. Me parece que también hubo un bombardeo de que el virus no contagia a los menores, que es solo un tema de gente grande, y es todo mentira, la verdad que es mentira. Es cierto que se ensaña más con la gente mayor, pero nosotros acá en la provincia, llegando ya casi a los 3,5 millones de vacunados, tenemos vacunados a todos los mayores de 70, a todos los mayores de 60 con enfermedad, ahora estamos vacunando mayores de 60 sin comorbilidad, y mayores de 40, todos los que tengan algún tipo de enfermedad preexistente. Entonces, eso hace que hoy los más afectados, finalmente, en términos relativos, sea población más joven, porque no está tan cubierta. Pero los especialistas te dicen que hoy por más que lluevan más vacunas, la provincia de Buenos Aires está claro que fue la que mejor instrumentó los mecanismos para agilizar la vacunación y está demostrado con los números, pero hoy por más que vacunemos a full, no resolvemos el problema de la curva de contagios que está en ascenso. Sabés que ahí hay que tomar medidas drásticas y creo que están todos teniendo esa expectativa y me parece que hoy hay cada vez más consenso en la población para avanzar siempre y cuando se pueda asistir a los sectores que van a quedar dañados, damnificados, ¿no?, por esta situación. Sí, ahora voy a charlar con los expertos, obviamente desde el punto de vista epidemiológico, lo que te digo es una regla, más contagios para evitar que crezca, lo que hay que hacer es limitar más los contactos, eso obviamente también necesita consensos y necesita conciencia, porque también instrumentar medidas que contra la comprensión, la voluntad, el deseo de la sociedad también genera incumplimiento. Entonces creo que también ahí aporta el consenso que se pueda formar. Yo escuchaba, o no sé si escuchaba, pero sí vi en la pública y hoy en el diario también que la Ciudad de Buenos Aires, que yo creo que debería empezar por acatar las decisiones de las leyes, que es un DNU.
Sí. Es una ley. Si no lo cumplen, estamos... Y es muy difícil, claro, incluso buscar otros consensos, pero nosotros obviamente, como a pesar de lo que dijo la Corte Suprema, todos sabemos que entre el Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires hay un continuo, solo la Corte Suprema negó la existencia de algo así como la región metropolitana, pero es obvio que eso existe. Hay millones de personas que trabajan en la capital viviendo en la provincia y se movilizan todos los días. Hay millones de personas que se van de la capital a la provincia los fines de semana, digamos, está íntimamente conectado. Es imposible tomar medidas de un lado y otro de la General Paz distintas, porque además, está claro. Me parece que lo que tiene dañino, lo que inició la oposición más salvaje, sobre todo, es que al estar tratando de generar una ganancia electoral proselitista, criticar todo para que la gente, el mal humor que obviamente tiene, porque la pandemia no pone a nadie de buen humor, todos conocemos a alguien cercano que tuvo problemas, estamos con el riesgo de contagiarnos, es lo de ese mal humor, tratar de focalizarlo hacia el gobierno y tratar de, como si la pandemia no fuera un hecho mundial, claro, como si las medidas que se toman acá fueran un invento argentino. Sí. La verdad que Alberto, que estuvo ahora en Europa, mandó algunas fotos, a mí me mandó algunas. Sí, París a las 7 de la tarde era un desierto, no había nadie. No había una mosca. No, total, pero acá... Pero uno lee los diarios de acá y parece que la idea de limitar la circulación es un invento argentino. Sí, fascista. Sí. Escucha, pero así todo Alberto ayer dijo algo que a mí, no digo que me sorprendió, pero dijo no, fase 1, por un tema sociológico, le dijo al Gato ayer a la mañana. ¿Vos sos de los que piensa que habría que analizar la posibilidad de volver a una fase 1? Mira, hay que evitar de todos los modos posibles las restricciones que impiden hasta el funcionamiento de las industrias. Hay que evitarlas de todas las maneras posibles. Lo que pasa es que la dinámica del virus, si vos vas ahí a París o le preguntás al gobierno francés que cómo tomó la medida, por qué la decidió, y es por necesidad. Cuando los casos crecen mucho y cuando tenés muy comprometido el sistema sanitario, y hay que tomar medidas más fuertes, pero es necesario también buscar los consensos, construir, como vos decías, que la sociedad está un poco más permeable y más atenta a estas pero cosas. Se le murió, ¿a quién no se le murió alguien, Axel? O sea, sí, mira, eso también me llama mucho la atención, sobre todo del discurso televisivo, viste que aún siendo muchas veces minoritario, los medios porteños y los medios más concentrados han tenido siempre una línea de minimizar la pandemia, de culpar al gobierno hasta de la existencia del virus. Sería no el virus chino, el virus argentino, parece. Pero entonces eso también va calando, porque yo me he encontrado con hasta gente que piensa que el COVID es como un invento, a pesar de lo que vos decís. Obviamente cada vez la realidad se va imponiendo y eso ayuda también, porque no estamos gobernando y tenemos que entonces a la sociedad decirle cualquier cosa. Hay que decir la verdad, y la verdad es que es una enfermedad como nunca pasó, muy muy peligrosa, y que exige medidas de emergencia y a veces muy costosas. Es lo que hay que hacer, y yo no voy a guiarme ni por las encuestas, ni por los focus group, ni por la tapa de diario, cuando se trata de cuidar de la vida de la gente, porque tampoco uno puede convivir. Yo te decía recién, suponete que estuviera estable en una cantidad muy grande de contagios. El problema es que esos son muertos, porque a cierto nivel de contagio corresponde cierta cantidad de muertos. Inevitablemente esta enfermedad tiene 250 muertos cada 10.000. Bueno, entonces si los contagios se mantienen en aproximadamente números muy altos, 25 tenemos 500 muertos, o sea, todos los días. Sí, hay que convivir con eso, aún si no desborda el sistema sanitario. Y a mí me parece que como sociedad tampoco, aunque tenga muchísimos costos y sacrificios, hay que evitarlo, porque la gente que muere, más allá de que está falleciendo lamentablemente gente joven también, pero aún la gente mayor que muere no tenía por qué morirse. No es que llegó el virus y alguien que podía haber vivido muchos años más, aún siendo más grande. Así que yo lo que veo es que esas discusiones hay que darlas así de frontales. Es muy difícil,
si todo lo que se hace es, bueno, sometido hasta la judicialización. Yo dije el otro día, bueno, algunos sectores... ¿Lo escuchaste tocaban puertas en los cuarteles, ahora tocan puertas en tribunales. ¿En los tribunales o en la Corte Suprema? ¿Escuchaste ayer a Zaffaroni? Que quien tiene la decisión democráticamente tomada por el pueblo de que justamente presida y dirija el país, bueno, tome las decisiones que tiene que tomar. Entonces todo está sometido a discusión y también eso confunde el tema de la presencialidad. Nosotros tenemos hoy cerca de 100 distritos de la provincia, 100 municipios, y son 4 millones de personas que tienen presencialidad. Que eso es más que toda la gente de la capital. De la ciudad de Buenos Aires. Donde está suspendida la presencialidad es donde por motivos epidemiológicos, acá y en cualquier lado del mundo, se sabe que bueno, después también se ha discutido, no se contagia en las escuelas, pero no es que el virus ve el cartel de escuela y no se contagia. Un descuido en la escuela, un incumplimiento del protocolo... Es otro ámbito más en donde el contagio se propaga. Riesgo, claro, no hay ningún lugar seguro con el virus para juntarse. Entonces, yo no digo que la escuela sea el principal foco de contagio, lo que digo es que moviliza muchísima gente y la pone en riesgo. La única forma de no correr riesgo, lamentablemente, es estar a una distancia... grande de aquel que puede estar contagiado, que además ni siquiera sabe que está contagiado. Y a mí me duele un montón, yo veo a gente que destruyó hasta en el discurso la educación, la desfinanció, no puso plata en las escuelas, se peleó con los maestros y maestras de la provincia. Es decir, ¿cómo me preocupa la educación? Yo no le creo, me parece que están tratando de hacer política con una situación que obviamente es muy complicada, pero es como si alguien tiene una enfermedad grave y tiene que estar internada, y va alguien y le habla al oído y le dice, che, vos no tenés que estar internado, te están queriendo encerrar acá, porque no sé qué, y la persona está en una situación grave, las decisiones de restricción son de esa naturaleza. Déjame hacerte te pido una respuesta corta porque ya estamos cerrando. Ayer se insinuó que podía haber alguna revisión respecto al tema del fútbol, teniendo en cuenta lo que estuvo pasando. Vos no sos un futbolero, pero no, pero lo he visto. Te tiro una pelota, te digo matale y le tirás un cuetazo, pero me interesa tu opinión al respecto. Incluso se trascendió que Daniel Golián había dicho que había que parar un poco esta situación. Mirá, yo lo que veo es un poco lo que decía antes, que se ha dicho que con bajo contacto, intentando mantener este protocolo, no es contagioso. Después se contagian un montón de jugadores y eso hace que no sea el fútbol, es otra cosa. Entonces creo que de nuevo no es algo que esté en mi decisión, porque es una decisión del decreto nacional, pero repito, me parece que en crecimiento muy fuerte de los casos, los contagios están por todos lados y las actividades que implican cercanía generan riesgo. Y por más doloroso, complicado que sea, triste que sea, claro. Más triste evidentemente son los contagios y las muertes. Ahí ya cuando se empieza a hablar de enfermedad y de la vida, es otro el parámetro. Y lo otro, ¿qué sensación? Imagen, no te estoy pidiendo, esto no es una resolución ni un tema político. ¿Qué sensación te dio ver el programa de Tinelli ayer o anteayer con 200 personas dentro de un estudio, sin barbijo, sin distancia social, besándose? No, yo creo que viene pasando y es algo que venimos pidiendo a aquellos que están en la comunicación, en el entretenimiento, digamos que son referentes además, que tienen que dar el ejemplo de cuidados, porque también la gente se guía por esas cosas. Si uno ve que pasan ciertas cosas y que a uno no las tiene permitidas y genera esos ruidos. Yo, de nuevo, creo que hay un protocolo para televisión, tiene que cumplirse. Tiene que cumplirse. Axel, gracias, como siempre. Bueno, hasta luego. Abrazo enorme. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, con varias definiciones que tienen que ver con lo que va a pasar seguramente en las próximas horas.